Vamos a iniciar con nuestra presentación. Hoy vamos a tomar, sí, muy importante, notas. Saben que aunque les comparto su presentación, hoy vamos a platicar de muchos tecnicismos. Nos vamos a enfocar en temas, sí, están relacionados con biología, aunque voy a retomar o mencionar algunas palabras que platicamos en química. Tengan sus apuntes a la mano y, por favor, vayan formulando preguntas para nuestra clase de repaso. Recordemos que para nuestra clase de repaso es importante llevar preguntas concretas y esto nos va a servir mucho. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar un poco sobre la taxonomía, es decir, cómo vamos organizando las relaciones de parentesco entre las especies que hemos encontrado hasta el día de hoy. Cómo clasificamos, qué grupos se forman. Vamos también a platicar un poco sobre la célula y algunos de sus organelos principales. ¿Qué nos podrían preguntar de eso? Funciones. Entonces vamos a platicar un poco a detalle. División celular, algunos procesos. Vamos a platicar sobre los aparatos reproductor tanto de óvulos como espermatozoides y de algunos métodos anticonceptivos. Entonces, ya vieron, son muchos temas. Espero me hagan preguntas, espero que participen mucho en el chat para que este tema se haga mucho más ameno. Les juro que no se van a aburrir, pero tomen notas, por favor. Continuamos. Algo que tenemos que ver siempre en biología es el concepto de especie. Lo menciono mucho, es una de las palabras que creo que más digo en las clases de biología, pero es uno de los conceptos más controvertidos en biología. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos cuando un organismo pertenece a una especie y no a otra? Sobre todo pensando en que antes nos clasificaban por tamaño, por color, si teníamos pelo, escamas, plumas. Esto era funcional, pero a partir del descubrimiento del material genético esto ha sido muy complicado. Hemos encontrado relaciones de parentesco de organismos que físicamente no se parecen. Hemos encontrado una diferencia muy grande en cuanto a familia, en cuanto a ancestros, de especies que se parecen físicamente mucho. Entonces, el material genético nos ha traído grandes descubrimientos y nos ha permitido ahora no ordenar las formas de vida en un árbol. Les puse esta imagen con toda intención. Es común que digamos el árbol de la vida y pensemos que todas estas relaciones se pueden plasmar ahí. Pero, por ejemplo, en este árbol que les muestro en pantalla, no se contemplan muchas especies que son microscópicas y seguimos encontrando formas de vida nuevas. Vamos a platicar un poco sobre esto y sobre cómo la taxonomía también se ha ido transformando. Hasta el momento, y de todas las definiciones de especie que existen, hemos identificado que ésta se ajusta más al conocimiento de biología. Nosotros le decimos a un organismo que pertenece a una especie si, al llegar a la etapa reproductiva, encuentra pareja, se reproduce, forma individuos sucesores, individuos de esa misma especie, pero además esos hijos tienen una característica muy importante, son fértiles. La definición más breve diría que para nosotros una especie biológica se define por la capacidad que tienen los descendientes de una pareja de reproducirse. Sé que suena medio extraño, es como si me dijeras, no puedo saber si algo pertenece a una especie hasta no ver que se reproduzca, esperarme a la siguiente generación, ver que sus hijos tengan una generación más. Sí, sí, por eso les digo que es un concepto muy controvertido. Este concepto nos ha llevado incluso a definir esta posibilidad de sucesores, de hijos, de individuos de distintas especies. ¿Eso se puede? Sí. Hay una cercanía entre algunos grupos, entonces eso ha permitido que sí puedan tener descendientes, pero sus descendientes son infértiles y para eso hemos definido un término. Cuando dos especies distintas logran reproducirse por la cercanía que hay genética, y tienen hijos, esos hijos no forman una especie nueva. Los conocemos como híbridos. El término lleva H al inicio, híbridos. Y bueno, aquí les tengo algunos ejemplos. Probablemente el ligre nos parezca algo nuevo. Sí, este a lo mejor no lo habíamos visto, pero sé que las orquídeas sí. Si nosotros visitamos un mercado de flores, si son gustosos de tener plantas de ornato, las orquídeas son de las flores más llamativas y seguramente habrán conocido esta especie. Son de las más comunes, tal vez de las orquídeas más económicas, muchas de ellas para tener esos colores, líneas, manchas y verse más atractivas para los clientes. La verdad es que han sido reproducidas en invernaderos con toda intención, combinando especies, son híbridos.
Entonces, tanto el ligre como esas orquídeas son híbridos y no se pueden reproducir. Exactamente. Tienen esta línea, esta brecha. ¿Ese ligre va a poder tener descendientes? No. ¿Cómo reproducen esas orquídeas entonces si no son una especie diferente? Hay otros métodos de propagación que no necesariamente implican la combinación de genes. Podría decirlo tal vez como clones. Si nos suena esta palabra, pensemos que logran que algunos tejidos se dupliquen y dupliquen formando clones de estas plantas, pero no son una especie nueva. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el concepto de especie o vamos bien? Nos pregunta Maf Delgadillo, ¿tiene repercusiones el hacer reproducciones así en animales y plantas? Y también había comentado Chinita, los híbridos como la mula. Buen ejemplo, la mula, sí, ese sería un ejemplo de híbrido. Y con respecto a las implicaciones, me parece una pregunta muy interesante porque podríamos pensar que aquellos híbridos que nosotros hemos hecho, o sea, los humanos hemos diseñado para nuestro beneficio, al final podrían generar algún problema ecológico. Eso sí se ha discutido. Pero, sobre todo en plantas, hay muchos casos en la naturaleza. Pensemos que los insectos, que no son los únicos polinizadores, pero son de los principales, los insectos no necesariamente polinizan flores de las mismas especies. Entonces, dentro de esas combinaciones de polen que van haciendo mientras polinizan, podrían ellos incluso formar híbridos durante el proceso. Y bueno, esto es parte de… Alguna vez vi un híbrido de una planta en Morelos y nos comentaban los doctores que nos acompañaron a esa salida que esa especie, o sea, para ellos como botánicos, era importante que ese híbrido fuera en algún momento estudiado genéticamente para ver si ya había dado lugar a una nueva especie o no, porque además no era solo un híbrido que habían encontrado en campo, ya había varios. Piensen esto que en algún momento les comenté, la ciencia es cambiante y muchos de estos conceptos los hemos ido modificando de acuerdo a los nuevos descubrimientos. Entonces, si no tenemos todavía una línea perfecta que nos diga, esto es de una especie, esto es de otra, o tenemos una nueva especie. Eso yo creo que es lo más complicado de definir estos temas. Cuando encontramos una nueva especie, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar todos estos niveles taxonómicos, así se llaman, niveles taxonómicos, para poder clasificarlo. El nivel más amplio sería el dominio. Dentro de los dominios encontramos los reinos. Vamos a platicar de 5 reinos. Dentro de los reinos encontramos las divisiones o filos. Continuamos con clase, orden, familia, y lo que le da el nombre a una especie es primero el género y luego, como si fuera su apellido, viene la especie. Un nombre científico está formado por estos dos, género y especie. Encontramos también subespecies, sí. Y estas diferencias pueden ser características físicas, pueden ser características fisiológicas, también conductuales. Recuerden, con esto del material genético, bueno, la taxonomía ha cambiado mucho. Tenemos especies que incluso todavía no conocemos genéticamente. Bien, en lo que Mar nos escribe, podría mencionar un nombre científico. Seguramente ubican al ajolote mexicano, una especie, decimos endémica porque solo la encontramos en Xochimilco, endémica de Xochimilco. Si yo le llamo ajolote mexicano, lo que yo estoy usando es un nombre común. ¿Cómo le decimos? Ajolote mexicano, pero ese no es su nombre científico. El género al que pertenece el ajolote se llama Ambistoma y su especie es Mexicanum. Ambistoma mexicanum sería un ejemplo de nombre científico. Gracias, profesora. Nos dice Maf Delgadillo, el ejemplo que le preguntaba era ejemplo de los niveles taxonómicos, por favor. Sí, tengo uno preparado. Bien, podríamos platicar un poco de este. Ya ubicaron quién es, está hasta abajo. Homo sapiens, somos nosotros. Y de hecho nosotros pertenecemos a una subespecie. Nuestro nombre científico lleva una subespecie. Género Homo, especie Sapiens, subespecie Sapiens. Algo que les quiero platicar y por eso con toda intención, no sé si alguien ya lo notó, no hay un dominio escrito ahí. Es justo platicarles cómo estos cambios se han dado a lo largo de los años. Antes no había dominios.
Antes no se usaban los dominios, digamos que el conjunto más amplio eran los reinos y todas las formas de vida se clasificaban en un reino y era lo máximo. Pero llegó un momento donde encontramos sistemas vivos que no se adecuaron a ningún reino y eso nos puso en jaque. Si no había ningún reino donde meterlos, teníamos que diseñar, crear prácticamente una taxonomía distinta, o bien lo más sencillo para no cambiar todo lo que teníamos fue agregar un criterio más, un nivel más amplio, más general, y este es justo el de los dominios. Entonces, esta taxonomía que les mostré al inicio es la actual. El ejemplo que les estoy mostrando de nosotros no contiene dominio. Ahorita vamos a platicar de ellos y de quiénes son estos microorganismos que nos pusieron en jaque y nos llevaron a diseñar los dominios. Me imagino que están tomando notas, entonces no he cambiado la presentación, la diapositiva, con la intención de que vayan anotando estas palabras. ¿Me podrían preguntar sobre los niveles taxonómicos? Una de las preguntas que sí he llegado a ver en exámenes tiene que ver con el nombre científico, eso sí. Hay incluso algunas reglas para poder utilizarlos. El nombre científico es el mismo nombre en todo el mundo. Eso no sucede con los nombres comunes. Sucede solo con los nombres científicos y nos permiten ubicar a las especies. Conocemos tal vez algunos grupos. Podrían preguntarnos tal vez sobre la diferencia en los phylums, el de los vertebrados y los invertebrados. Si es que nos llegaran a preguntar la diferencia entre vertebrados e invertebrados, anótenla por favor. Los vertebrados tenemos un esqueleto interno y los organismos invertebrados pueden no tener esqueleto o sí presentarlo, pero este es externo. Todas estas características nos han llevado a los niveles taxonómicos. Van cambiando, por ejemplo, posiciones de los huesos, van cambiando hábitos, incluso hábitats, van cambiando características. Por ejemplo, en el caso de vertebrados, encontramos 5 grandes grupos. Pensemos en sus diferencias y estos los conocen. Nosotros estamos dentro de vertebrados. Tenemos a los anfibios, un ejemplo, las ranas. Tenemos a los peces, tenemos a las aves, tenemos a los reptiles, tenemos a los mamíferos. Piensen qué características nos llevan a diferenciarlos. Justo así es como se han diseñado estos grandes grupos. Gracias, profesora. Pregunta Maf Delgadillo. ¿Habrá preguntas sobre la división y tipos de reinos? Y Chinita nos dice que ¿cuál sería un invertebrado con esqueleto? Bien, empiezo con la de invertebrado para poder continuar. Un invertebrado podría ser un insecto. Pensemos en los más comunes, moscas, mosquitos. Ellos son invertebrados que presentan esqueleto, pero su esqueleto es como una cascarita, es un esqueleto externo. A veces incluso cuando se mueren únicamente queda su esqueleto. Pensamos que se ven como secos, como si la parte interna simplemente se hubiera degradado. Parecen cascaritas. Lo mismo pasa con los arácnidos, por ejemplo. Si les da curiosidad, ojalá les dé curiosidad y lo busquen, podrían buscar en YouTube un video donde venga la muda de una tarántula. Así se busca, muda de una tarántula. Cada que una tarántula aumenta de tamaño, cambia su esqueleto externo. Y es un proceso para ellas muy estresante, pero es necesario. Hay videos donde prácticamente graban todo el proceso. Es muy interesante porque observamos todas las estructuras de ese esqueleto externo, cómo se forman, cómo la misma tarántula se prepara, entra en ese periodo de estrés, incluso está quietecita, se voltea y la gente que llega a tener estos organismos en casa a veces piensa que hasta están muertas, pero por eso se tienen que informar si llegan a tener una o conocen a alguien que tenga una, les van a platicar de este proceso tan interesante de la muda. Gracias, profesora. Oscar Garza dice, ¿el cangrejo es invertebrado con esqueleto externo? Maf Delgadillo dice, ¿las mudas de reptiles es más o menos igual o no? Dos muy buenas preguntas. En el caso de los cangrejos, hablamos de crustáceos. Sí, estarían en invertebrados, el esqueleto es externo. Y me preguntan por las mudas de serpiente. En el caso de ellas, no.
Su esqueleto es interno, como el de nosotros. Lo que cambian son las escamas. Ellas tienen un recubrimiento en su piel que les permite justo vivir en lugares donde no hay tanta humedad. Pasan también por un proceso estresante y cuando aumentan de tamaño tienen que formar una doble capa para desprenderse de la que ya no les queda, como si se compraran ropa nueva, para desprenderse de la que ya no les queda y formar una nueva. La muda es solo de escamas, no mudan sus huesos. Bien, retomo otra pregunta que me hicieron. ¿Nos pueden preguntar sobre esto? Sí, normalmente preguntan sobre características de los reinos, que es justo el tema siguiente. Describen algunas características de los reinos o bien de los dominios. Estos son de los niveles que preguntan y nosotros tenemos que identificar a cuál corresponde. Vamos a irlo acomodando. Recuerda, yo te platicaba que este fue el acomodo que se usó y se sigue usando de 5 reinos. Toda forma de vida que habíamos encontrado hasta más o menos 1970 se mantenía en la clasificación de 5 reinos. Es en la década de los 70 donde encuentran microorganismos en lugares atípicos, muy extraños. Parecían bacterias, pero ya con el tiempo se dieron cuenta de que no eran bacterias y no las pudieron acomodar en ningún reino. Es entonces cuando se forman los dominios. Vamos a empezar con los reinos. Ahorita les presento a esos microorganismos tan extraños. Esa pregunta, de hecho, viene en la guía. Y luego definimos los nombres de los dominios para ir ligando los temas. Bien, ¿cómo se llaman estos 5 reinos? El primero es monera, luego protista, luego fungi, luego planta y luego animalia. Vamos a platicar de cada uno para que reconozcan qué tipo de organismos hay en estos reinos. ¿Cómo le hicieron para clasificar a estos organismos en 5 reinos? Al principio nos guiábamos por el tipo de célula. Eso lo vamos a ver hoy. ¿Cuántos tipos de célula existen? Existen 2. Existen 2. Si quieren pueden irlo anotando, también lo vamos a platicar más adelante. El primero, el más sencillo, es el tipo de célula procarionte. Y el más complejo es eucarionte. Entonces, cada que encontrábamos una nueva especie, la clasificábamos de acuerdo al tipo de célula primero. ¿Es procarionte o es eucarionte? Porque si es procarionte, podría pertenecer a monera. Si es eucarionte, podría pertenecer a cualquiera de los otros reinos. Vamos a ir dando más información, no se preocupen. Yo sé que ahorita queda un poco ambiguo, pero lo vamos a ir detallando. El chiste es que ahorita vayamos entrando a la clasificación. Gracias, profesora. Le pregunta a María Elena, ¿los murciélagos qué son, maestra? Y Aparicio dice, ¿cuál sería el reino de los hongos y de las plantas? Bien, los murciélagos son mamíferos. Ellos son mamíferos, parientes más cercanos de nosotros. Y me preguntan por hongos. Fungi es el reino de los hongos y las plantas las encontramos en el reino planta. Ahorita vamos a ver más imágenes, no se preocupen. Bien, cuando llegaron estos microorganismos extraños, que no supimos en dónde meterlos, es cuando se forman estos dominios para continuar con nuestros niveles taxonómicos. Recuerden, dominio es más grande, dominio es más amplio que reino. Fue la forma más sencilla para no mover todo. ¿Qué hicimos? Hicimos 3 dominios. Dentro de estos 3 dominios, clasificamos los 5 reinos y un dominio quedó sin reinos. Vamos a ver cuál es cuál. Vamos a ubicar, por favor, dentro del dominio bacteria al reino monera. Por ahora solo hagan la nota y ahorita platicamos de los grupos con más detalle. Dentro del dominio bacteria estaría el reino monera. Y es el único reino incluido en este dominio. ¿Quiénes están ahí? Bueno, afortunadamente el nombre del dominio nos ayuda. Bacterias. Dominio bacteria, reino monera. Luego está el dominio de esos microorganismos rarísimos que descubrieron más o menos en los 70s. Les decimos arqueas. Sé que parece que está escrito de otra forma a su pronunciación, de hecho eso pasa mucho en biología. Les llamamos arqueas, pero esa es la forma correcta de escribirlo. No tenemos un reino para arqueas, seguimos conociéndolas. Lo único que pudimos
diseñar para ellas en los niveles taxonómicos fue un dominio que las hiciera realmente un grupo aparte. Son impresionantes. Les voy platicando detalles de ellas. Se parecen mucho a las bacterias, son microorganismos también. Tienen una información genética diferente. Esto ayudó mucho a que no las clasificaran como bacterias desde un inicio. Su información genética es totalmente distinta, pero además, ellas pueden vivir en lugares que ningún otro organismo toleraría. Las arqueas podrían vivir, por ejemplo, dentro de un volcán. Con elevadas temperaturas, donde la roca se funde, ellas pueden vivir. En los hielos perpetuos, ellas pueden vivir. Si hubiera un contenedor con ácido corrosivo, ellas pueden vivir. En lugares donde hay exceso de sal que otras especies no toleramos, ahí puede haber arqueas. Entonces eso les hizo tener un dominio diferente. Son impresionantes. Y finalmente tenemos el dominio Eucaria. ¿A quiénes encontramos en Eucaria? A los 4 reinos restantes: protista, fungi, planta y animalia. Explico, pero no quiero dejar de mencionar, Maf. Bien, los tardígrados no son arqueas y son muy impresionantes. Me da mucho gusto que los conozcan. Son un grupo que se distingue por tolerar condiciones extremas, sí, pero no son microorganismos del tamaño, por ejemplo, de una bacteria o de una arquea. Ellas todavía son más chiquitas. No. Y tienen un tipo de célula diferente. Los tardígrados son eucariontes. Las bacterias y las arqueas son procariontes. Recuerda que al inicio platicábamos de esta gran división cuando estábamos ordenando a los reinos. Lo primero que nos llevó a clasificar a una especie fue el tipo de célula. Entonces los tardígrados no comparten el tipo de célula que las arqueas. Ahora, esta pregunta me parece interesante. ¿Nos podrían afectar las arqueas? ¿Nos pueden causar enfermedades? Piensen que la posibilidad de que nosotros nos encontremos con una arquea pues es muy baja. Nosotros no toleraríamos las condiciones donde ellas están. Y hay algo más importante todavía: la forma en que ellas se nutren. Habíamos platicado de las plantas y su gran ruta química que vamos también a mencionar, la fotosíntesis. Ellas pueden hacer su alimento. Nosotros no podemos hacer nuestro alimento, tenemos que alimentarnos de otros organismos. Piensen en las arqueas, donde ellas viven no entra la luz del sol, entonces no pueden hacer fotosíntesis. Donde ellas viven no puede vivir otro organismo, entonces no se podrían comer a otros organismos. Su nutrición es totalmente distinta. Ellas utilizan sustancias que incluso son tóxicas. Y a partir de reacciones químicas, de la energía que se libera de una reacción química, ellas se alimentan. Entonces no necesitan enfermarnos o parasitarnos, por ejemplo. No es una relación que se haya encontrado en nosotros. Aún así, seguimos estudiándolas, seguimos aprendiendo de ellas. Me preguntaron dónde se encuentran, me preguntaron sobre los tardígrados. ¿Hay alguna otra pregunta que no haya contestado? Perdón. Mencionaron que muchas gracias. Perfecto. Son temas muy interesantes. Podríamos platicar mucho de esto, mucho, mucho. Y la verdad es que leí alguna vez en un artículo donde mencionaban que las arqueas podrían ser uno de los primeros organismos que existió. Lo diría con otras formas: un ancestro de todas las especies, pensando justo en este tipo de nutrición. Pero bueno, hay otras teorías. De hecho, vamos a platicar un poco sobre teorías de origen de la vida y de evolución. Entonces, quiero que tengan presente esas grandes posibilidades de las arqueas. Bien, quiero contestar algo que sí creo que me salta y creo que es importante mencionarlo ahorita. En una de las preguntas hablaban de virus. Los virus no están clasificados como sistemas vivos, no se consideran vivos. Entonces, no hay ningún virus clasificado en estas categorías taxonómicas. ¿Por qué no? Bueno, recuerden que al inicio de biología platicábamos un poco sobre las 8 características que definen a un organismo vivo. Y decíamos que necesita reproducirse por sí solo, necesita tener metabolismo propio, incluida la nutrición, la digestión, bueno, toda esta variante que hay en cada especie. Hemos platicado de los ciclos de vida, decíamos que tenían desarrollo, la posibilidad de sentir la irritabilidad, esta capacidad de autorregularse, homeostasis, tener adaptaciones que lo puedan mantener vivo, le permitan sobrevivir al ambiente y la capacidad de evolucionar.
Y me falta una. Que esté formado por células, la estructura celular. Son 8. Un virus no tiene célula, no está formado por células. Es un pequeño trozo de material genético. Puede ser de ARN o de ADN, pero no tiene más. No comen, no respiran, no hacen fotosíntesis, ninguna ruta de esas. No se pueden reproducir por sí solos, requieren infectar a una célula sana para poder reproducirse con ella, pero la que se reproduce es la célula infectada. Ellos no, ellos solos no lo hacen. Lo que sí pueden hacer, y por eso están clasificados como sistemas, aunque no sean vivos, son sistemas, tienen la capacidad de evolucionar y de adaptarse. Eso sí lo hacen. Entonces, en reinos, en dominios, en todas estas categorías, no están contemplados los virus. Gracias, profesora. Chinita dice, ¿por qué un virus necesita de un huésped? ¿Es parasitario del todo? En biología no usaríamos el término parásito, porque para decirle parásito tendría que estar vivo. Diríamos que es un agente infeccioso, pero no es un parásito. El parásito, o un parásito, pues, requiere un ciclo de vida relacionado con un huésped, pero pensemos que ambos tienen que estar vivos. Un virus no está vivo. La capacidad que tiene de adaptarse y de evolucionar depende de que infecte células sanas para que se replique. Se pueda, acuérdate, la que se reproduce es la célula, pero infectada. Entonces, esto de estarse replicando dentro de esa célula sana le permite ir teniendo modificaciones genéticas y a través de eso adaptarse y a través de eso evolucionar. Y bueno, encontramos, sé que lo vieron con esto de la pandemia, pasamos por un montón de letras del alfabeto griego, que eran variantes de ese mismo SARS-CoV-2. Ese es un ejemplo de cómo puede ir mutando, puede ir cambiando genéticamente. Pero no está vivo, acuérdense. Gracias, profesora. Aparicio menciona, ¿cuál sería la diferencia entre virus y bacteria, maestra? La bacteria está viva, la bacteria está formada por células, una sola célula, son unicelulares, y tiene todas las características que platicamos de un sistema vivo. Un virus ni siquiera llega al tamaño de una célula porque no está formado por ellas. Es un pequeño trozo, recuerden, de material genético, nada más. Nada más, no está vivo. Bien, continuamos y bueno, esta de hecho nos va a servir para identificar qué caracteriza a un individuo perteneciente a Monera. Recuerden, ¿quiénes estaban en Monera? Las bacterias. ¿Cómo son las bacterias? Son organismos unicelulares. Para poder observarlos necesitamos un microscopio, son pequeñísimos. Y la célula que los caracteriza, anótenla por favor, es la célula procariota o procarionte. Los dos términos son correctos y podrían venir así en el examen de Ceneval. Lo repito, procarionte o procariota, como está en mi presentación. Quiero que anoten eso que está en paréntesis, es importante mencionarlo porque eso sí lo preguntan comúnmente. ¿Cómo sabemos que una célula es procarionta o procarionte? Resulta que en una célula procarionte, que son las más sencillas, no encontramos la presencia de un núcleo. ¿Qué es un núcleo? Es un organelo más especializado que presentan las eucariontes y no está en las procariontes. Te lo digo de otra forma. La procarionte no tiene núcleo, la eucarionte sí, y esa sería la diferencia principal. Pero si nos ponemos quisquillosos en biología, dicen que más que mencionar ausencia-presencia, lo correcto sería decir que las procariontes no tienen membranas internas y las eucariontes sí. Quiero que empiecen a pensar en el núcleo como una bolsita, un recubrimiento, una bolsita, una membrana interna que protege al material genético. Las bacterias no tienen esa protección para su material genético, por eso no tienen núcleo. Las eucariontes que sí tienen núcleo tienen esta protección para su material genético, su ADN. Las bacterias tienen una forma muy diferente en su material genético. Tal vez nosotros tenemos en mente cuando hablamos de ADN esta doble hélice, pero esa se refiere a nuestra especie. Pensemos en las bacterias, ellas no tienen un ADN con ese acomodo de doble hélice. Su ADN parece un anillito, es circular, por eso está mencionado así en mi presentación, una molécula circular. No todas las bacterias causan enfermedades, no todas son patógenas y tienen una variante tremenda de nutrición.
Hemos encontrado bacterias que son verdes, o sea, hacen fotosíntesis. Pero también hay bacterias que necesitan alimentarse de otros organismos y no hacen fotosíntesis. Hay bacterias que incluso no respiran oxígeno. Su ruta química de la respiración no requiere oxígeno, utilizan otros gases. Y muchas de estas bacterias, la verdad es que tienen rutas tan complejas que son el sostén de muchos ecosistemas, incluido el ecosistema donde nosotros nos encontramos, que la verdad hemos invadido la mayoría. Entonces, dependemos de ellas. Pareciera que nuestra relación con las bacterias no es más que causando enfermedades, pero no. La verdad, dependemos de ellas. Y es uno de los grandes grupos, es uno de los dominios más importantes para sostener a un ecosistema a pesar de su tamaño y a pesar de esta sencillez que tiene su tipo celular. Sé que ven hasta abajo de mi diapositiva dos palabras que a lo mejor no reconocen. Anótenlas, por favor. Vamos a platicar sobre ellas. Son tipos de nutrición, son los tipos más comunes que nos podrían preguntar en un examen. La nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Si un organismo tiene nutrición autótrofa, le decimos autótrofo. Por eso está escrito así. Gracias, profesora. Verónica Guerrero le pregunta, maestra, ¿qué significa patógenas? Y Aparicio menciona, ¿como la peste negra sería un ejemplo? Bien. Contesto lo de patógenas es que causan enfermedades y la peste negra es una enfermedad. Sí. Sí, podría ser un buen ejemplo, se adecuan perfecto. Recuerden que hay como cierta relación específica entre algunas especies. Las bacterias no solo son patógenas para nosotros. Las bacterias pueden ser patógenas para otras especies. Incluso pueden ser realmente muy específicas. Infectar solo a una especie y no a otra. Eso también puede suceder. Y también son relaciones que en evolución se estudian. No piensen solo en la parte patógena o que nos causan enfermedades. Me gustaría también mencionar algo que nos puede beneficiar de ellas. Sé que les han recomendado o ven mucho en comerciales esto de ingerir lactobacilos. Nos es importante para la microbiota intestinal. ¿Para qué? Para mejorar nuestra salud intestinal. Son bacterias y esas no son patógenas. Ellas nos ayudan a que justo cuando entran bacterias patógenas no nos infecten con tanta facilidad. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos a esas bacterias que viven dentro de nosotros y nos llegan a evitar enfermedades, evitar infecciones, sería lo correcto. Muchas gracias, profesora. Muy activos, los felicito. Sí. Qué bueno que están participando. Chinita dice, autótrofo crea su alimento, los otros necesitan comer cosas de fuera. Fernando Cruz, eso es reproducción sexual por fisión binaria. ¿Cómo es? Y luego dice otra vez Chinita, la flora intestinal es reino monera. Sí. Bien, entonces la microbiota intestinal, porque he leído algunos comentarios, se los tengo que decir. Aunque llegamos a escuchar flora intestinal, flora suena a flores y eso me suena a plantas y no son del mismo reino. Vean las diferencias. Entonces, le decimos microbiota. Eso sería lo correcto. Microbiota intestinal, sí, es un ejemplo son las bacterias. Me preguntaban por fisión binaria, ¿qué es eso? ¿Cómo se reproducen las bacterias? Y esto lo vamos a platicar hoy también en división. Piensen que como son unicelulares, llega un momento donde las bacterias tienen que reproducirse y en el caso de ellas, la reproducción más común es asexual. ¿Qué significa eso? No requieren pareja. Entonces, una sola bacteria, se divide y forma dos nuevas. Eso es fisión binaria. Es la forma en que se pueden reproducir y vaya, lo hacen en minutos. Son rapidísimas y tienen este crecimiento que se observa en la imagen, crecimiento colonial. Chinita nos comentó justo lo que seguía de los tipos de nutrición correctamente. Autótrofo se refiere a aquellos organismos que producen su alimento. Lo digo de otra forma, aquellos organismos que hacen fotosíntesis. ¿Cuál es el producto principal de la fotosíntesis? Es la glucosa. La glucosa es un carbohidrato, lo vimos la clase pasada. La glucosa es el producto principal de la fotosíntesis. Entonces hay bacterias que hacen fotosíntesis y forman su propia glucosa. Esas serían autótrofas. Y aquellas que no hacen fotosíntesis, que necesitan alimentarse, serían las heterótrofas.
Map Delgadillo dice, ¿qué otras bacterias pueden vivir o sobrevivir en nosotros y no son dañinas? Pero me están preguntando nombres o grupos o algo así. Piensen que incluso, a lo mejor sirve este ejemplo, la salud de nuestra piel también tiene que ver con el crecimiento bacteriano. O sea, tenemos bacterias en todos lados y son parte importante de nuestra protección. Ahí está, la de las axilas. Sí, sí. De hecho, el olor que reconocemos cuando no nos hemos bañado, cuando no tenemos una buena higiene o también llega a haber algunas alteraciones, pues lo generan las bacterias. Hace poco que lloviznó, a mucha gente le gusta el olor a lluvia, el olor a tierra mojada. Ese olor viene de bacterias que viven en el suelo y liberan un gas al contacto con la humedad. Entonces piensen que están en todos lados, en todos lados. Algunas causan enfermedades, otras no. A las que causan enfermedades, ¿cómo las combatimos? Utilizamos antibióticos. Esta palabra es importante justo para tener otra diferencia de lo que me preguntaban sobre los virus. A un virus, como no está vivo, no lo puedo matar. Si yo tengo una infección viral y me tomo un antibiótico, no le voy a hacer nada, nada. Los antibióticos solo sirven para infecciones bacterianas. Esto es muy importante y nos dicen muchísimo que cuando tenemos, por ejemplo, gripe, no nos automediquemos y tendemos a tomar antibióticos. No van a servir de nada. Un virus no está vivo, no lo voy a matar, no funciona. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué nos dicen que no lo hagamos? Bueno, ya no le pasa nada al virus, pero a mí me pasa algo. Más que pasarnos a nosotros, estaríamos haciendo más resistentes a las bacterias, y esto lo tenía que mencionar, por eso mi diapositiva. Aquellas bacterias que son patógenas, la verdad es que como sus ciclos de vida son muy cortitos, se reproducen en millones, y esto piensen que sucede en minutos, en horas, mutan muy rápido. Esas mutaciones, esos cambios genéticos que llegan a tener, pueden ser justo la resistencia a muchos de los antibióticos. Yo recuerdo que cuando era niña me llegaban a poner penicilina cuando tenía infecciones bacterianas. Penicilina de no sé cuántos millones de unidades. Ahora, ¿se usa? Usamos derivados, pero ya no usamos los mismos antibióticos, porque por automedicarnos hemos hecho resistentes a las bacterias. Por eso no es recomendable. Es muy importante siempre ir con un médico. Él determinará con los síntomas si es viral o si es bacteriano. Para saber si es bacteriano, entonces, qué bacteria tengo, tenemos que hacernos un estudio. Y sobre ese estudio nos dirán qué tipo de antibiótico nos funciona. Y tampoco es recomendable tomarnos el tratamiento a la mitad, porque no serviría. Se volverían a replicar. Entonces, esto es muy importante. Para eso también nos sirve el conocimiento, no solo para contestar mi examen de Ceneval y acreditarlo. Tiene que ver también con nuestro día a día, porque convivimos. Al final somos especies que convivimos. Bien, continúo y vámonos con estas arqueas impresionantes. Recuerden que en ellas no hay reino. No hay reino donde pertenezcan arqueas, no las conocemos mucho todavía, son muy recientes. Según sus características, si ustedes revisan, prácticamente parecen bacterias unicelulares, microscópicas, procariontes, DNA circular. Pero la diferencia de las arqueas, recuerden, es que son extremófilas. Este es el término que le damos para generalizar esas grandes cualidades. Extremófilas, porque viven en lugares donde hay condiciones extremas. Extremófilas. Y dentro de ellas encontramos aquellas que toleran temperaturas o muy altas o muy bajas. pH que incluso puede ser como un ácido corrosivo, lugares donde hay mucha sal o donde hay gases que pueden incluso ser tóxicos. Ellas ahí pueden vivir tranquilamente y además de esas reacciones químicas, se alimentan. Ellas, recuerden, no hacen fotosíntesis, tampoco se pueden alimentar de otros organismos, por eso no son ni autótrofas ni heterótrofas. Este término que está hasta abajo es el tipo de nutrición que ellas presentan. Quimioautótrofas. ¿Qué comen? Energía química. Energía química. Son de verdad impresionantes. Imagínense si nosotros pudiéramos hacer eso. No. Verdes o de otros colores, estaría increíble, pero lástima. La evolución no nos ha llevado a hacer esto.
Bien, no sé si hay preguntas, comentarios, continúo. Hasta este momento hemos hablado de organismos procariontes o procariotas. A partir de este grupo, estaríamos hablando de organismos eucariontes o eucariotas. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? No, profesora, hasta el momento no han escrito que tengan alguna duda. Bueno, Chinita comenta, más bien pregunta, ¿todas producen metano? No todas. Ok, y Fernando Cruz, ¿el DNA circular cómo es? No entiendo. Se refiere a que su material genético, así como en bacterias, no tiene la forma de doble hélice que nosotros reconocemos de nuestro ADN. En el caso de las bacterias y de ellas, su ADN tiene la forma de un anillito circular, le decimos. Circular, por eso viene descrito así. Profesora. Bien, continuamos y vámonos ahora a aquellos grupos que están clasificados por el tipo de célula eucarionte o eucariota. Ya habíamos dicho que en procarionte no hay núcleo, aquí sí hay núcleo. ¿Cuál era la función del núcleo? La función principal es contener y proteger al material genético. Contienen y protegen al material genético. Entonces, todos los grupos que nos faltan están caracterizados por tener una célula especializada con más organelos, con un núcleo presente que protege al material genético. Y vamos a encontrar una variante tremenda entre tipos de nutrición, tipos de reproducción, pero lo que no cambia, recuerda, es el tipo de célula. Todos somos eucariotes. Dentro del grupo protista encontramos a las algas, encontramos a los protozoarios. A lo mejor estos no nos suenan tanto, es común. Este es uno de los grupos que menos reconocemos. Son organismos también microscópicos, pero en tamaño son un poco más grandes que las bacterias. Sí requerimos un microscopio, pero recuerda, son un poco más grandes. Ellos están muy asociados al agua. Si bien no viven en ella, viven en lugares húmedos. Su asociación con el agua es una de sus características. Algunos de ellos llegan a causar enfermedades, son muy interesantes porque tienen unos ciclos de vida impresionantes. Aquí sí encontramos parásitos, aquí sí. Y los ciclos de vida de un parásito pueden ser muy distintos, ¿eh? Hay parásitos que viven en un huésped y no lo matan. Viven en él, se reproducen aprovechando que están en él, pero no lo matan. Hay otros parásitos que sí matan a su huésped y buscan la forma de infectar lo más pronto posible a otro. Encontraríamos una diversidad tremenda, no me voy a detener en ejemplos. Ojalá encuentre algunos para su asesoría del viernes. No me puedo detener mucho porque el tiempo no nos alcanza. Y seguramente van a surgir preguntas. Yo sé que estos temas son muy interesantes. Dentro de protista, si estoy hablando, por ejemplo, de microalgas o macroalgas, estaría hablando de aquellos microorganismos que hacen fotosíntesis. Su característica es el color verde y además son preciosos. Les puse ahí algunas animaciones. Pero también llegamos a encontrar algunos protozoarios que son heterótrofos. Esto es, recuerden que tiene que ver con la necesidad de alimentarse, no pueden formar su alimento, necesitan alimentarse de otros organismos. Hay diversidad en la reproducción, algunos de ellos requieren pareja para poder reproducirse, hay otros que simplemente se clonan y tienen una reproducción de tipo asexual, no necesitan pareja. Bien, les traje este ejemplo. Me gustaría que este sirviera para que los recordaran. Si alguien ha visto este fenómeno tremendo de la naturaleza, es la bioluminiscencia. No todos los protistas lo presentan. Este es un grupo específico, son los dinoflagelados, así se llaman. Y los podemos encontrar incluso en playas mexicanas. ¿Cómo funciona este fenómeno? Bueno, ellos liberan una sustancia, se llama luciferina. La luciferina se activa al contacto con el oxígeno y hay muchas explicaciones en torno a por qué brillan, por qué tener este tipo de coloración. En algunos casos se había mencionado que tiene que ver con defensa y a mí me parece una defensa muy interesante. Piensa que pueden ser depredados, pueden ser presas. Entonces, dicen que activan esta bioluminiscencia no para llamar a la atención del depredador que se los quiere comer, porque el depredador ya se los quiere comer. No, sino para llamar la atención de otros organismos y que entonces el depredador se sienta como descubierto y también en peligro porque otro depredador podría verlo a él. A mí me viene a la mente la alarma de un coche.
O sea, si suena la alarma de un coche, todos volteamos. Piensa que así funciona la luciferina en ellas. Entonces es un ejemplo muy interesante de cómo se han logrado adaptar. Que sean microscópicos no quiere decir que sean sencillos. Y esto además ahora es una de las actividades turísticas que trae a muchas personas en el mundo para poder observar este espectáculo. Tiene que ser de noche para que podamos verlo. La luz de la luna no nos ayuda a verlo muy bien. Nos esperamos incluso hasta la madrugada para poder observarlo. Ojalá que puedan verlo alguna vez. Es muy impresionante. Gracias, profesora. Aparicio dice, ¿es como la estrella de mar? Maf Delgadillo pregunta, ¿nos puede explicar cómo y en qué casos hay reproducción sexual y en cuáles asexual? Nos dice Oscar Vidal, ¿me puede repetir el qué es patógeno? Justo en la siguiente, patógeno es que causa enfermedades. Patógeno es que causa enfermedades. Justo aquí tengo un ejemplo de un ciclo de vida de un parásito. Él sería patógeno, él es un protozoario. Ahora, más que hablar de grupos, yo creo que esto nos llevaría un tiempo de mencionar algunos ejemplos de cómo se reproducen sexual y asexualmente. No es algo que nos vaya a preguntar Ceneval como tal. Les puedo decir como la generalidad para que esto nos funcione para el examen. Aquellos organismos que requieren sí o sí la interacción de un óvulo y un espermatozoide son los que están relacionados con la reproducción sexual, por eso buscan pareja. Hay diversos casos en este gran reino donde encontramos incluso hasta diferencias entre hembra y macho. Hay parásitos que pueden tener incluso ambos sexos en un solo individuo. Es que de verdad son muy variados. Y encontraríamos también aquellos organismos de este reino que no necesitan pareja y que tienen la capacidad de formar algo similar a clones. Ahora, mencionaron estrellas de mar. No, las estrellas de mar no estarían en este grupo. Recuerda que este grupo, los protistas, son microscópicos. En el caso de la estrella de mar estaríamos hablando de un organismo macroscópico, no puede estar en este reino. Una estrella de mar es un equinodermo, está en el reino Animalia, no es de este reino. Bien, continúo y vamos directo al reino de las plantas. Tal vez este sí nos es más familiar, las identificamos porque ya no necesitamos un microscopio para verlas. Son organismos pluricelulares, están formados por distintos tejidos. Encontraríamos dentro de este gran grupo, por ejemplo, a los musgos, a los helechos, a las plantas que tienen o no tienen flor. Pienso, por ejemplo, en los pinos. Ellos no producen flor, pero pienso también en aquellas orquídeas que platicábamos hace rato, ellas serían de este reino y producen una flor para poder reproducirse. En ellas encontramos entonces la reproducción sexual como uno de los mecanismos más importantes para seguir avanzando evolutivamente. ¿Cómo que la flor? Sí, piensa que la reproducción sexual está relacionada con la flor y sus colores y su aroma y sus formas. Ha llevado incluso a tener polinizadores específicos. Yo les decía, los más comunes son los insectos. A veces pensamos mucho en las abejas cuando hablamos de polinizadores, y sí son de los más importantes, pero no son los únicos. Hay muchos polinizadores que tienen relaciones muy específicas con las plantas. Tal vez han escuchado hablar de esta palabra y podría venir en el examen, de hecho. Se llama simbiosis. Cuando dos organismos, el requisito es que estén vivos, entonces un virus no puede hacer simbiosis. El requisito es que sean dos organismos, dos sistemas vivos que interactúan y en esta interacción al menos uno se beneficia. A veces son los dos, pero con que uno se beneficie basta para que lo consideremos simbiosis. En el caso de las flores es interesante porque ahí vemos una simbiosis donde hay un beneficio mutuo. Para la flor hay polinización y para el polinizador hay alimento. Entonces a esas relaciones me refiero, son grupos muy diversos. Su característica sería que todos son autótrofos, todos tienen la presencia de una sustancia verde, la clorofila, que les permite realizar esta ruta química. Y van a tener una característica también muy importante. Los organelos dentro de su célula que contienen a la clorofila se llaman cloroplastos. Los cloroplastos son un organelo u orgánulo que solo se encuentra en organismos autótrofos.
Recuerda que aquí ya estamos hablando de eucariotas, entonces seguimos pensando en una célula más especializada con muchos organelos. Ya te mencioné uno y ahorita lo vamos a volver a platicar, cloroplasto. Y finalmente tenemos al reino de los animales, reino Animalia. Hablábamos de estos dos grandes grupos hace un momento, vertebrados e invertebrados. Es un grupo muy diverso. Decíamos que aquí están, por ejemplo, las estrellas de mar, los equinodermos. En este gran grupo encontramos a las medusas. Yo sé que no se parecen mucho a nosotros, pero... bueno, justo mencionando a los erizos de mar, aprovechando. Esa cifra a mí siempre me ha impresionado. En nuestro genoma, ya se describió el genoma humano, encontraron un 98% de similitud con el genoma de los erizos de mar. Es una cifra que a mí me sigue sorprendiendo, porque uno pensaría que la similitud genética implica una similitud física, morfológica, fisiológica. No necesariamente. O sea, ¿son parientes de nosotros? Bueno, sí, tal vez un poquito más lejanos, pero esa lejanía implica un 98% de similitud. Por eso es tan impresionante. Por eso les digo que esto de los niveles taxonómicos ha sido complejo. ¿Cómo hay especies que físicamente no se parecen nada? Tienen rutas tan distintas y son parientes genéticamente. Buscamos por eso relaciones de ancestros y sucesores. La genética ha traído cambios y de hecho vamos a platicar de genética ya la próxima clase. Vamos a hablar de evolución también y de cómo estos procesos se han ido dando para dar lugar a tantas especies distintas. Bien, ¿cómo nos podrían preguntar algo sobre esto? Fíjense cómo las preguntas no son tan específicas, son más de generalidades de los grupos. Dice, las bacterias termoacidófilas son microorganismos que viven en ambientes muy ácidos y calientes, como las fuentes termales. Sobreviven a temperaturas superiores a los 110 grados Celsius y resisten un pH de 0, el más ácido. ¿A qué grupo taxonómico pertenecen? Nos ponen a nivel reino y dominio. Dice Monera, Protista, Fungi y Arquea. Chinita respondió rápidamente, Arquea. Maf Delgadillo dice que la respuesta es C. Y Mayrin Trujillo dice que Arquea. Igual que Verónica, que la respuesta es la D. Sí, la respuesta está en la D. Es correcto. La clave fue identificar lo de las condiciones extremas. Son las únicas que toleran condiciones extremas, las arqueas. Al inicio de los grupos o niveles taxonómicos yo les hablaba de el árbol de la vida y les decía que ese ya no nos funcionaba mucho. Ahora usamos esta forma para acomodar lo que conocemos y cómo hemos clasificado hasta el momento las formas de vida. Le decimos el círculo de la vida y bueno, hay una cantidad tremenda de líneas en la parte interna del círculo. Aquí ya se marcan relaciones de parentesco. Cada línea de colores que está alrededor habla de estos grupos que estuvimos platicando. Ahora sé que notan que las líneas de la mitad hacia arriba son como de un gris muy tenue y de la mitad hacia abajo encontramos líneas muy marcadas, negras. ¿Eso qué me está diciendo? Lo que tenemos más remarcado lo conocemos genéticamente y lo que está de color gris todavía no lo conocemos genéticamente. Entonces, mira, no hay tanta información. Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. ¿Podría cambiar algo de los niveles taxonómicos? Sí, la ciencia es cambiante. Los descubrimientos nos han llevado a reclasificar. Retomo esto de los tipos de célula. Recuerden que la diferencia está básicamente en el tipo de acomodo del material genético. Decíamos, en el caso de procariotas, como las bacterias o las arqueas, no hay un núcleo y su material genético no está protegido. O sea, sí tienen ADN, pero no lo protegen. En el caso de las eucariotas, hay un núcleo y esa es una membranita interna, una bolsita que protege y contiene al ADN. Esa es nuestra diferencia básica. Hay también organelos, y sí viene una pregunta en Ceneval, que nos va a pedir no solo funciones, sino cuáles están ausentes o presentes en el tipo celular. Ya te dije el primero, núcleo, pero nos falta ver otros. Entonces, me gustaría que al menos hagan un pequeño bosquejo de estos modelos que vamos a presentar. Les voy a compartir esta presentación. Recuerden, yo se las comparto en PDF en cuanto terminemos la clase y podrían hacerlo con calma más tarde. Lo que ahorita quiero que marquen son únicamente estos organelos que son los más importantes.
o los que con mayor probabilidad podrían venir en el examen. En este modelo nos están representando a una bacteria. Al centro de la bacteria no encontramos un núcleo, acuérdate, no tiene núcleo, pero sí está su material genético en forma de anillito, ya lo vieron. Esos como circulitos azules hacen referencia al ADN circular que tienen las bacterias, no es una doble hélice como nuestro modelo. Cada uno de esos puntitos naranjas, que sería el primer organelo que menciono del lado izquierdo en la parte de abajo del modelo, se llama ribosoma. Tienen millones. No solo tienen un ribosoma, tienen muchos. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Sintetizan proteínas. Los ribosomas sintetizan proteínas. Es un organelo tan importante que la verdad lo comparten hasta con nosotros. Los ribosomas están presentes en todas las células. Todas las células requieren proteínas, por eso todas las células tienen ribosomas. Y estaremos hablando de ribosomas también cuando hablemos de código genético. Ellos están muy relacionados con interpretar el ADN de cada especie y poder formar las proteínas necesarias para que todos los organismos podamos vivir. Entonces, lo digo con otras palabras, ¿los ribosomas son exclusivos de las bacterias, de los procariontes? No, no son exclusivos de ellas. Los tenemos también nosotros. El siguiente recuadro marca el cromosoma bacterial, este ya te lo describí, recuerda que son estos circulitos azules, ese DNA circular. Es su material genético, toda la información de su especie está contenida ahí y ese material se le hereda a sus sucesores, a sus células hijas. Las bacterias tienen además un recubrimiento, una membrana externa que se conoce como membrana plasmática. No es una membrana aislante, no está completamente cerrada, tiene pequeñas compuertas que permiten la entrada y la salida de algunas sustancias. Y finalmente, del lado derecho hasta arriba, encontramos un organelo que ellas tienen extra. Se conoce como pared celular. La pared celular, si bien es un organelo que tienen otros organismos eucariontes, no está formado de lo mismo. Lo digo con otras palabras. Las bacterias son las únicas que tienen pared celular formada de una sustancia que se llama peptidoglicano. Lo tengo escrito en mi presentación por si suena muy raro. Peptidoglicano. ¿Qué significa esa palabra? Cuando veas la palabra péptido, te están haciendo referencia a una proteína. Y glicano, a los carbohidratos. La pared celular que tienen las bacterias está formada por proteínas y carbohidratos, específicamente una sustancia que se llama peptidoglicano, y no hay otro organismo que tenga peptidoglicano más que ellas. ¿Existen otras paredes celulares? Sí, pero no formadas de peptidoglicano. De hecho, la pregunta que vamos a responder de la guía te va a hacer específicamente que reconozcas qué organelos tienen ellas que no tienen los eucariontes. Entonces, tomen nota, por favor, porque lo vamos a responder hoy. Antes de continuar, ¿hasta aquí alguna pregunta con procariota? No, profesora, hasta el momento parece todo bien. Perfecto, continuamos y vámonos directo a eucariota. Recuerda que eucariota la tienen los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales. Es un tipo de célula que se caracteriza por tener núcleo. Ahora, ¿por qué tenemos dos diferentes en mi diapositiva? Es que es importante, sí, hacer una diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. ¿Por qué? Porque las células vegetales pueden hacer fotosíntesis y las de nosotros no. Entonces, por eso tenemos que hacer una diferencia aquí. ¿Podría venir exclusivamente una pregunta de célula vegetal eucarionte? Sí. Y no te van a decir célula vegetal eucarionte. Si tú ves célula vegetal, automáticamente me están hablando de una célula eucarionte. Si me hablan de una célula animal, yo recuerdo que el reino animal ya pertenece al dominio de los eucariontes, entonces también no te van a poner esta palabra eucarionte. Si te digo célula animal, automáticamente asume que tiene núcleo, que es su característica principal. Es muy común que nosotros veamos en los libros
este tipo de modelos. Pero la verdad es que los científicos trabajan bastante porque solo ven ese tipo de imágenes en tonos grises, líneas, puntos, sombras, y con eso han llegado a definirnos no solo los nombres de los organelos y su posición, sino sus funciones, cosa que no ha sido sencilla y hasta la fecha se siguen describiendo. Eso todavía es muy interesante. O sea, ¿hay cambios? Sí, todavía. Y seguimos aprendiendo de las células. Piensa que son microscópicas. Es muy complicado entenderlas. Ahora, empiezo con célula vegetal y me gustaría que desde este momento anotaran la reacción química que está en la parte de abajo. Ahí ya están utilizando el lenguaje químico. Cuando yo escribo una reacción química, esto se llama ecuación química. Ya estoy usando el lenguaje simbólico. Anótenla, por favor. Hace referencia a la fotosíntesis, que es esta ruta química que ellas pueden realizar. Ustedes observan que hay dos recuadros verdes señalando aquellos organelos que son exclusivos de las células vegetales. Ellas tienen cloroplastos, los animales no tenemos cloroplastos. ¿Qué pasa en los cloroplastos? Ahí sucede la fotosíntesis. Los cloroplastos son los que contienen la clorofila, esta sustancia verde, que permite hacer toda esta ruta química. Las plantas solo con luz del sol, agua y dióxido de carbono hacen toda esta ruta y producen su propio alimento, que es la glucosa. Sé que ven también que producen oxígeno. Esto es interesante. O sea, ¿lo producen porque son buena onda y nos quieren ayudar a respirar? No, para ellas, al menos en la ruta de la fotosíntesis, el oxígeno es una sustancia de desecho. O sea, tiran oxígeno durante la fotosíntesis. Afortunadamente para nosotros, porque nosotros lo aprovechamos para respirar. Algo que siempre me preguntan, ¿las plantas respiran? Sí. ¿Respiran oxígeno? Sí. No es lo mismo fotosíntesis que respiración. Son rutas completamente distintas. Las plantas hacen las dos. Nosotros solo respiramos. ¿Sale? No me las confundan. Fotosíntesis es para fabricar alimento. Respiración para formar energía. Las plantas hacen las dos. Nosotros hacemos solamente respiración. Me quedo aquí unos segundos en lo que comentamos dudas. ¿No hay preguntas? Ok. Bien, ahora me falta hacer ahí una anotación en pared celular. Es importante que reconozcamos que también las plantas tienen una pared celular. Habíamos mencionado pared celular hace un momento, ¿se acuerdan? En bacterias. En procarionte, pues. Y decíamos que las bacterias tienen una pared celular que está formada de peptidoglicano. Su característica es de peptidoglicano. Ahora, ¿la de las plantas es de peptidoglicano? No. La pared celular en plantas está formada por una sustancia que se llama celulosa. Esto te lo pueden preguntar. La pared celular de las plantas está formada por una sustancia llamada celulosa. Es un carbohidrato y lo llegamos a platicar en la clase anterior. Celulosa es un carbohidrato y forma la pared celular en las plantas. Profesora, Chinita pregunta, ¿el O2 es sobrante? ¿Y por dónde respiran las plantas? Bien, en esta ruta de fotosíntesis, que es la que está abajo, sí, el oxígeno es sobrante, por así decirlo, no se ocupa. Para la fotosíntesis no se ocupa. Es una sustancia de desecho. Para la respiración sí se ocupa. Para la respiración es una sustancia necesaria. Y acuérdate que las plantas respiran. ¿Por dónde respiran? Tal vez con nuestros ojitos no las podemos observar como tal, pero tienen unas pequeñas aberturas en cada una de sus hojitas. Hay más en la parte de arriba de las hojas que en la parte de abajo, pero hay. Esas pequeñas aberturas se llaman estomas. Se abren y se cierran y permiten un intercambio gaseoso. Entonces, si ellas desechan oxígeno, estos estomas se tienen que abrir para tirar la sustancia de desecho, pero también se tienen que abrir cuando va a haber respiración y vuelve a entrar. O sea, el oxígeno en una ruta lo desechan y en una ruta lo utilizan. Pero son impresionantes.
O sea, ellas no solo fabrican su alimento, también se forman energía. Piensa que en una planta, aunque tú no veas un movimiento como tal o muy rápido, sí hay movimiento, hay comunicación química y además para ellas es muy difícil, gastan mucha energía en su reproducción para formar flor, para formar fruto, para formar semillas. Eso es un gasto energético muy fuerte. Por eso tienen estas rutas. Gracias, profesora. Map Delgadillo dice, cuando se hacen mezclas de especies en plantas, ¿algo de esta estructura interna se modifica? No. No, normalmente cuando hacen los híbridos, la verdad es que los hacemos más con la intención de utilizarlos de ornato, es decir, flores muy vistosas que decoren mi sala, mi jardín. La verdad es que buscamos más características físicas, como colores, líneas, puntos, algo muy llamativo. No, no se modifican estas estructuras, no se modifica la fotosíntesis ni su respiración. Bien, continuamos. Les quería mostrar esta imagen de cómo nosotros las modelamos así para explicarlas en una clase, pero si vemos en un microscopio, así se vería una célula de una planta. Fíjense cómo están estructuradas. A mí me parecen muy bonitas, muy estéticas. Se ven como bloquecitos perfectos. Piensa que lo que logra esa forma perfecta es esa pared celular de celulosa. Es una estructura que le da sostén a sus células. Recuerda que es de un carbohidrato, entonces también en algún momento le podría servir como fuente de energía y eso es muy interesante. Los circulitos verdes que observan al centro son los cloroplastos, esos que contienen la clorofila y donde se realiza la fotosíntesis. Gracias, profesora. Tariel González pregunta, ¿membrana celular? ¿Cuál es la diferencia con pared celular? Bien, la membrana solo es un recubrimiento que sí protege, pero recuerda que no está aislada, tiene compuertas y permiten el intercambio, entrada y salida de fluidos. La membrana la tienen todas las células, pero la pared la tienen solo algunas células. La pared es una cubierta extra que da sostén. Es más rígida, piensen que es más gruesa, más rígida. Las plantas la tienen, la célula animal no la tiene. Nuestras células, me voy a adelantar tantito, vean la forma de nuestras células. Este es tejido del interior de la boca, es de una práctica de secundaria. No son moradas porque sean moradas dentro de mi boca, lo que pasa es que les agregamos un pigmento para poder observarlas en los microscopios. Pero miren su forma, ¿qué diferencia con esto? El orden. Esto tiene pared celular, qué estructura, qué bonitas. Las de nosotros, bueno, no son tan estéticas. Piensa que no tenemos pared celular. Los he leído en algunos escritos, son libros como amorfas. Yo digo que sí tienen forma, pero no están tan estructuradas como las de las plantas. Esos pequeños círculos que se notan con mayor detalle son los núcleos de estas células animales. Ahora, me regreso un poquito y ahí vas a ver señalado con un recuadro azul un organelo que tenemos exclusivamente los animales. Las plantas no lo tienen, lo tenemos exclusivamente los animales. ¿Qué son los lisosomas? Son organelos encargados de la digestión. O sea, dentro de la célula suceden procesos de digestión y se eliminan algunas sustancias que no vamos a ocupar. Los encargados de hacer esta actividad son los lisosomas. Las plantas no tienen lisosomas, lo tenemos nosotros. Comenta Chinita, profesora, somos caos. Sí, piensen en toda la energía que están gastando ahorita. Están anotando, están participando muchísimo, eso me gusta, están pensando y están anotando sus dudas para el viernes. Sí, efectivamente, nosotros estamos realizando múltiples actividades en cada una de nuestras células. Ok, no hacemos fotosíntesis, pero estamos respirando. Entonces, todo esto implica una necesidad de gasto energético. Ya incluso habíamos mencionado las siglas para recordarlo, ATP. Estamos gastando energía, entonces estamos gastando ATP. Todas las funciones de las células están enfocadas en eso, en supervivencia, en que la célula esté viva para realizar todas sus funciones. Me quedo en esta diapositiva un momento porque no hemos anotado a los organelos que están abajo. Anoten los dos, por favor.
retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Anoten esos dos. ¿Podrían venir en el examen? Sí. El retículo endoplásmico está relacionado con la síntesis de proteínas. Es dentro del retículo endoplásmico donde encontramos los ribosomas, ya los habíamos mencionado. Dentro del retículo endoplásmico encontramos miles de ribosomas y los ribosomas que hacían sintetizan proteínas. Todo lo que tenga que ver con interpretar nuestro código genético para saber qué proteínas necesita mi cuerpo, lo hace el retículo endoplásmico. Específicamente los ribosomas que están dentro de él. Del otro lado encontramos el aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Él está relacionado con empaquetamiento, como terminar las proteínas, y también está relacionado con las grasas, los lípidos. Habíamos platicado de esto en química. Los lípidos que contiene mi cuerpo están relacionados con el aparato de Golgi. Si seguimos hacia arriba, del lado derecho, vamos a encontrar otro organelo, las mitocondrias. Esta viene mucho en los exámenes, anótenla por favor. Mitocondria. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? Hacer respiración celular. Las mitocondrias forman ATP. Las mitocondrias son las que respiran. Bien, vámonos directo al reactivo. Fíjate cómo nos pregunta exclusivamente. Procariontes, dice, seleccione los organelos que forman parte de la célula procarionte. Solo procarionte. Las bacterias. Nos ponen en los incisos o nos enlistan diferentes organelos. Lo primero o el método que yo utilicé aquí para poder responderlo fue un método de eliminación. Lo primero que observé son aquellos organelos que no tiene una bacteria, no tiene una procarionte. Por ejemplo, en el inciso A me dicen pared celular, mitocondria. Yo me fijo en esa palabra mitocondria y digo, no, pues no, la mitocondria es exclusiva de la célula eucarionte. Hasta me dijeron que en la mitocondria se hace la respiración, entonces la A no podría ser correcta. Las procariontes no tienen mitocondrias. Entonces, eliminaría el inciso A como una posible respuesta. Ahora, inciso B, obsérvenlo. Dice citoplasma, dice membrana y dice lisosoma. Yo te dije que los lisosomas están específicamente en el reino animal o bien en la célula eucarionte que tienen los animales, que se usan para la digestión. Yo vi lisosoma y ahí me guié y dije, no, la B tampoco puede ser correcta. Me quedan la C y la D ya. Es más fácil aquí encontrar la respuesta. Vean la D. Por ahí dice cloroplasto. Ah, dice núcleo. Cloroplasto y núcleo son estructuras de las eucariontes. Las procariontes no tienen eso. Quito la D y eso me deja como respuesta la letra C. Una membrana, sí. Una pared celular, sí. Y las bacterias también tienen ribosomas, necesitan proteínas. Mi respuesta está en la C. Muchas gracias, profesora Yara. La felicitamos porque fue quien contestó correctamente. Felicidades, Yara. Muy bien. Me da mucho gusto que estén atentos a su sesión. Bien, está funcionando. Continuamos. Ay, ¿qué pasó? Acá. Perdón que se movió un poquito, no los quiero marear. Aquí, me quedo aquí. Les dejo en mi presentación información sobre cada uno de los organelos. Si quieren más detalles, si se nos olvida alguna, no la alcancé a anotar, puedes revisar en tu presentación este cuadrito. Con toda intención, les señalé con los recuadros naranjas cuáles se preguntan con mayor probabilidad en un examen. Yo les dije, o sea, vamos a ver solo los que preguntan con mayor probabilidad. La verdad es que hay más, ya vieron la lista. Vieron incluso los modelos. Hay más, pero de los que más te preguntan sí o sí son los cloroplastos, son las mitocondrias, el núcleo, el aparato de Golgi, los ribosomas. Esos son
de los más frecuentes. Y también un resumen. Si de pronto quiero un poquito más de información o me falta concretarlo, sé que tengo alumnos que les gusta hacer este tipo de esquemas. La verdad es que también me gusta acompañarles información para que los temas queden mejor cimentados. Y también, también con la intención de que puedan practicar y se den cuenta de si hay dudas o no, dudas que vamos a discutir en la clase del viernes, en la clase de repaso, pues les dejo este crucigrama. Piensen que además de repasar mis temas, las funciones de los organelos, pues también estoy haciendo un poco de gimnasia mental, gimnasia cerebral le dicen. Cuando me di cuenta que una de las secuelas que me había dejado el COVID era que las cosas se me olvidaban, me mandaron a hacer esto. Es una de mis tareas hasta la fecha. Resolver sopas de letras y crucigramas, para que mi memoria no se afecte tanto. Entonces, tiene que ser también un buen ejercicio para nosotros. Lo comento, te van a preguntar sobre célula, pero también de reinos. O sea, este nos sirve de repaso de lo que hemos visto. Vamos a discutir las respuestas el día viernes. Acuérdense que en un momento les voy a compartir la presentación completa. Ahorita lo van a tener en sus teléfonos. Y continuamos, vámonos directo a ciclo celular. Ahora, piensa que todas las células, absolutamente todas las células, pasan por un proceso de división. Una célula se divide en dos, pero pensemos primero en los casos en que se presenta este proceso, porque no podemos confundirlos. Si yo te hablo de un organismo unicelular, como las bacterias, en el momento que una se divide en dos, eso ya sería reproducción, porque ya tendremos dos bacterias nuevas, hijas. Ahí sería reproducción. Pero en el caso de nosotros, piensa que nosotros, que somos pluricelulares, tenemos la formación de tejidos y nuestros tejidos se regeneran. En nuestro caso, la división celular es un proceso por el que nuestra piel, por ejemplo, se regenera. Todas las células del cuerpo se regeneran, pero no a la misma velocidad. Hasta no sé cuántos años nos decían que las neuronas no se regeneraban, ¿se acuerdan? Bueno, sí se regeneran, pero muy lento, muy lento. Y lamentablemente las enfermedades que las atacan son rapidísimas. Entonces, por eso pensábamos que no se regeneraban. Pero bueno, sí, solo que muy lento. Hay células que pasan por una regeneración mucho más rápida, como las de la piel, por eso las ponía de ejemplo. En un proceso de cicatrización, ahí encontramos división celular. Bien. En biología tenemos un término para hablar de división celular y este se conoce como mitosis. Si tú ves la palabra mitosis en un examen, te están diciendo que la referencia es la división celular. Me encontré estas animaciones, me parecieron muy interesantes. Fíjense cómo se puede duplicar y duplicar y duplicar y duplicar una célula. ¿Cuántas podrían llegar a ser? Si vamos de 2 en 2, hay un crecimiento exponencial. Entonces, pueden ser millones. Estamos formados, los que somos pluricelulares, por millones de células que siguen y siguen este proceso de mitosis. ¿Qué me pueden preguntar sobre la mitosis? Normalmente las preguntas se refieren a cuántas células resultan de la mitosis, qué tipo de células presentan mitosis y principalmente cuáles son las fases de la mitosis. Esa es una pregunta muy común. O sea, ¿eso se divide en fases? Sí. Yo sé que me suena muy simple decir, una se divide en dos, pero todo lo que sucede dentro de la célula cuando se empieza a dividir, lo hemos acomodado en 4 fases. Me podrían preguntar por el nombre de cada una de las 4 fases y el orden. Entonces, vamos a verlo. Profesora, Maf Delgadillo dice, nosotras pasamos por la mitosis en el proceso de concepción, ¿verdad? Esa pregunta está interesante. El que pasa por mitosis es el bebé. Piensen que se unieron el óvulo y el espermatozoide. Formaron una sola célula, que es el cigoto. Esa célula es la que va a dar origen al embrión. Pero para dar origen al embrión se tiene que duplicar y duplicar y duplicar y tener este crecimiento exponencial, sí, haciendo mitosis. Para dar lugar a un individuo. Sí, efectivamente, pero sería el bebé, el producto, el que pasa por el proceso de mitosis. Bien, algo que encontramos mucho en este tipo de esquemas
son los nombres de las fases, pero he visto que mis estudiantes cuando buscan la información en internet se me confunden. Entonces, mejor. Les digo que cuando encuentren interfase, váyanse a la parte de arriba en mi esquema del lado izquierdo. Mejor les pido, hagan la anotación. Cuando vean esta palabra interfase, no la incluyan en las fases de la mitosis. La interfase no pertenece a la mitosis, aunque la vean en un esquema de mitosis, no pertenece a la mitosis, por favor. Porque encontramos mucha información en internet, pero luego no viene la anotación. ¿Por qué la interfase no corresponde a la mitosis, pero sí viene en el diagrama o en los esquemas? Bueno, la interfase se refiere a un proceso de preparación. La célula sabe que se va a dividir, entonces se prepara, pero todavía no se empieza a dividir, se prepara. La interfase es una preparación, es previa a la mitosis. Entonces no está incluida en la mitosis y yo sí he llegado a ver reactivos donde la incluyen en las respuestas. No la incluyan en la mitosis, es previa, por favor. Entonces, ¿la célula sabe que se va a dividir? Sí, piensan que tiene un reloj biológico, algo que le marca ahora. Y entonces se prepara. ¿En qué consiste una preparación de una célula para hacer mitosis? Mira, algo que tendríamos primero que mencionar es el número de cromosomas y te platico que este tema lo voy a enfocar en células humanas. O sea, las especies tenemos distinto número de cromosomas. Me voy a enfocar en el que preguntan en los exámenes, que es el de nosotros. ¿Cuántos cromosomas hay en una célula humana? Hay 46. Anótalo, esa es pregunta de examen. En una célula humana hay 46 cromosomas. Cuando una célula se va a dividir y pasa por este previo proceso que es la interfase, duplica su material genético, porque sabe que va a dar lugar a 2 hijas. Entonces, cada hija debería tener 46 cromosomas. Por eso se duplican. ¿Vamos bien? ¿Dudas con la interfase? Anota, por favor, recuerda, ¿cuántos cromosomas hay en una célula humana? 46. En la interfase, la célula se prepara duplicando el material para que cuando entre a mitosis y se divida, cada hija, cada una de las 2 hijas, tenga 46 cromosomas, no estén incompletas, porque además esa es una característica de la mitosis. Las hijas resultantes de la mitosis, las 2, ya son células listas y perfectas para vivir, completitas. Entonces, esta preparación principalmente involucra, recuerda, la duplicación del material genético. Y la verdad es que la célula crece un poquito. También en eso se prepara, crece un poquito para dividirse. Ya que pasó por este proceso de duplicación del material genético, se preparó, hizo su interfase, ahora sí, empieza la mitosis. Les dejé la anotación en mi presentación por cualquier cosa y nos vamos directo a mitosis. Aquí van a encontrar muchos términos un poquito raros en la redacción de los reactivos, entonces sí me gusta escribírselos para que no se vayan a espantar cuando lo vean. Yo les dije con mi lenguaje coloquial, sucede en todas las células, pero para eso hay un término en biología, células somáticas. Todas las células de mi cuerpo son células somáticas. Todas las células de mi cuerpo pasan por mitosis. Recuerda que en la mitosis una célula progenitora se divide en 2. De una salen 2. Y lo que está debajo de la imagen hace referencia a las etapas de la mitosis. Son 4 y ese es el orden. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Me podrían preguntar eso? Sí. El orden de las etapas de la mitosis. En esta sí no hay más que memorizar. El orden y los nombres. Antes de continuar, recuerda que con mitosis nos referimos a ese proceso de división celular. Una célula madre da origen a 2 y la hacen todas mis células. Pero hay un proceso un poco más complejo, es el que sigue. El siguiente proceso no lo realizan todas las células, solo lo realizan las células sexuales. ¿Por qué?
porque ellas sí tienen que hacer un proceso todavía más complicado. Porque recuerda que un espermatozoide debe de tener la mitad de la información. Un óvulo debe tener la mitad de la información. Si hablamos de cromosomas, entonces un espermatozoide debería tener 23 cromosomas. El óvulo 23 cromosomas, para que cuando se unan den una nueva célula que tenga 46. Entonces, sí o sí, los óvulos y los espermatozoides pasan por una doble división, un proceso diferente. Solo ellos son exclusivos. Profesora. María Elena Cerqueda dice, maestra, ¿me podría repetir qué es la mitosis? Y Karina Jaramillo dice, ¿qué sería la prometafase? Bien, me quedo ahí tantito para contestar la primera. Con mitosis nos referimos al proceso de división celular que se realiza en células somáticas. Anoten ese término. Células somáticas. Bien. Ahora, me preguntaron por prometafase. Prometafase. Prometafase no es una fase de la mitosis, fíjense en los nombres. Profase, metafase son diferentes. Profase, metafase, anafase, telofase. Estos son los nombres correctos de las etapas que suceden en la mitosis. Revísenlos bien porque sí llega a suceder que en los incisos, en los reactivos, nos ponen algunas palabritas así. No quiero que se me confundan. Los nombres correctos están aquí. Profase, metafase, anafase, telofase. No están fusionados. Lo que pasa es que en la lámina anterior me parece que está esa palabra, ¿no, profesora? Allá arriba. Ah, ok. Habla de una etapa Prometafase. intermedia. Sí, pero es que en este tipo de esquemas, que también esa era la intención de ponerlo, describen distintos aspectos y a veces, como solo lo buscamos como imagen, no entendemos para qué era. Y los llegan a confundir porque van a haber muchas palabras aquí. Hay muchos movimientos dentro de la célula durante las etapas. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera estudiar y lo que yo quiera describir en mi esquema, voy a tomar en cuenta etapas intermedias o etapas como tal que marcan una diferenciación. No quiero que se me confundan, por eso les decía, si lo buscan en internet van a encontrar una variedad tremenda de este tipo de esquemas. Específicamente, quiero que ubiquen estas 4 palabras. No me los vayan a confundir porque hay mucha variedad. Gracias, profesora. Chinita hace una mención. Dice, la prometafase es una fase de la mitosis celular que ocurre entre la profase y la metafase. En esta etapa la membrana nuclear se rompe y los cromosomas se organizan en estructuras proteínicas. No es como tal una etapa de la mitosis, digamos que es un intermedio entre 2 etapas. Por eso les digo que no quiero que se confundan. Esa es la parte importante de esto y para eso lo puse. Las 4 etapas de la mitosis solo son estas: profase, metafase, anafase, telofase. ¿Me van a preguntar qué sucede en cada una? No. No lo preguntan con tanta profundidad, no se preocupen. Por eso no quiero confundirlos en cuanto a lo que hay dentro de la célula y que se está moviendo para que se puedan dividir. O sea, sí hay mucha información en los libros y en internet, pero no quiero que se me confundan. Recuerden que el temario que estamos nosotros trabajando no tiene tanta profundidad. Esa pregunta de prometafase sería como para un examen nivel licenciatura. Entonces no se preocupen, no se me vayan a espantar. ¿Sale? Con esa intención les pongo así las fases por separado. Solo estas. Y vámonos al proceso más complejo, el que les decía que solo van a realizar espermatozoides y óvulos. Ahora, hay un término en biología para poder llamarle a estas células. Sí pueden decirles células sexuales, pero también lo vamos a encontrar en libros como gametos. Si ven la palabra gametos, se refieren a las células sexuales. Y también hemos encontrado en algunos libros este término, células germinales. Así también podrían venir. Células germinales. ¿Quiénes son? Solo óvulos y solo espermatozoides. El proceso de meiosis no solo se refiere a una división y ya.
Mm, mm. Es más complejo porque en la meiosis hay una doble división, pero también hay un intercambio de material. Te lo explico con otras palabras. Todos los espermatozoides de un solo individuo son diferentes. Genéticamente son distintos. ¿Cómo? Sí, les pongo un ejemplo muy claro. Habemos hermanos, hijos de los mismos padres, y no somos idénticos, porque los espermatozoides entre sí no son idénticos. Los óvulos entre sí no son idénticos. Y esa característica es gracias a que hay un proceso de meiosis. Durante esta doble división, y quiero que vean el esquema, fíjense cómo estas representaciones de los cromosomas, estos tachecitos, se ven bicolores en el segundo círculo. ¿Por qué bicolores? Porque tienen información diferente de los ancestros, de los progenitores del portador de esos cromosomas. Habremos tal vez nietos que tengamos un parecido muy grande a alguno de nuestros abuelos o abuelas, por ejemplo. Es aquí donde se va pasando esa información, dando lugar no a dos células. La característica de la meiosis es que se originan 4, porque es una doble división. Si la meiosis sucede en un aparato reproductor de espermatozoides, entonces tendremos 4 espermatozoides productos de solo una célula que se dividió. Si fuera de óvulos, tendríamos 4 óvulos resultantes, todos diferentes entre sí. Eso da lugar a un término que en algún momento comentamos, variabilidad genética, y esta la voy a volver a comentar en evolución. Aunque pertenecemos a la misma especie, no somos idénticos. Esas diferencias que hay entre nosotros, a pesar de ser de la misma especie, nos han dado ventajas evolutivas y nos han permitido sobrevivir. Esto gracias a el proceso de meiosis. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Maf Delgadillo dice, profesora, así es con los mellizos, que son del mismo embarazo, pero tienen características diferentes. Ok, bueno, es importante no combinar los temas. Antes de contestar la pregunta, me gustaría que ustedes enfocaran en que aquí todavía no sucede la fecundación. Aquí todavía no se forma un nuevo individuo. Lo que se formó solamente fueron óvulos y espermatozoides. Todavía no hay aquí un proceso de reproducción. ¿Sale? O sea, meiosis es un proceso que se realizó en un individuo cuando se estaba formando como embrión. Cuando se definió si íbamos a dar óvulos o íbamos a dar espermatozoides, es ahí donde se realizó la meiosis y se empieza a ser exclusiva dependiendo de esta diferencia. En este momento, quienes tenemos un aparato reproductor de óvulos, ya tenemos los óvulos en nuestros ovarios, ya están, nacimos con ellos, solo que no los vamos a liberar todos de jalón y ahorita vamos a platicar un poco de ese ciclo. En el caso de los que son portadores de un aparato reproductor con espermatozoides, ellos construyen, forman a los espermatozoides prácticamente al momento, en los testículos. Ahí es donde está sucediendo la meiosis, pero si se fijan hasta este momento no hemos hablado de reproducción. Entonces, no confundan estos procesos con fecundación, eso todavía no sucede. Ahora, me hacen mucho esta pregunta de la diferencia entre los gemelos y los cuates y creo que también ya lo habíamos platicado. Piensen que cuando hablamos de gemelos, de los individuos idénticos, ahí hubo una doble división en el cigoto, pero la información genética es la misma. En el caso de los cuates, que les llegan a decir, ahí la información es diferente, son 2 óvulos distintos que fueron fecundados casi al mismo tiempo. 2 óvulos distintos. Entonces son genéticamente diferentes, tanto que podrían ser niño y niña. Ahí hay información muy diferente. Pero hasta aquí, ahorita que estábamos viendo mitosis y meiosis, no hemos hablado de reproducción o fecundación, todavía no entramos para allá. Bien, les dejo esta información que en algún momento comenté, por qué se necesita proceso de meiosis para espermatozoides y óvulos, dejo la notita. Y dejo también una animación para que recuerden que de la meiosis salen 4, recordando esta parte importante del intercambio genético, esta diferenciación para que todos los espermatozoides sean distintos y todos los óvulos sean distintos.
y también este esquema para recordar las diferencias entre un proceso y otro. ¿Cómo me lo pueden preguntar? Nos están hablando aquí en frases de características de la mitosis, frases que yo tengo que completar. Y tengo que encontrar las palabras para completar esas líneas en esos incisos. Ahora dice, la mitosis sucede en células, viene una línea, fíjense en los incisos y empiezo desde ahí. La mitosis sucede en células. Ya desde esa línea yo tendría que identificar en qué tipo de células sucede la mitosis. Decíamos que en lenguaje coloquial diríamos todas las células, pero en biología teníamos un término. O es somáticas o es germinales, no hay ninguna otra opción en los incisos. O es somáticas o es germinales. Espero sus respuestas. Primero díganme si la mitosis sucede en somáticas o germinales. Chinita dice que en somáticas, profesora. Bien. Maf Delgadillo dice que es la B. Ariel dice que es la D, pero la profesora les preguntó qué célula, si es germinal o somática. Me gustaría que pudieran contestar igual que Chinita con la palabra que les indica el tipo de célula. El tigre del Bajío dice que son somáticas. Bien. Piensen que ese es el proceso que nosotros haríamos al responder el examen, por eso lo dividí en partes. Por eso lo estoy haciendo así. Primero, ubico la palabra clave que es mitosis con el tipo de células que yo recuerdo pasan por esta división. Todavía no avanzo a la siguiente frase. ¿Cuál es mi intención de hacer esto? Si se fijan, solo en 2 incisos dice somáticas. Entonces, desde este momento yo eliminaría las que dice germinal. Y solo me quedaría entre el inciso B y D. Eso me ayuda mucho cuando estoy respondiendo un examen. Ya no voy a tomar en cuenta ni el A ni el C, porque desde el inicio y desde la palabra clave no coincide con lo que yo aprendí, ¿verdad? Ahora sí, voy a la segunda línea. Mi segunda línea nos habla de reducir o mantener el número de cromosomas. Reducir o mantener el número de cromosomas. Cuando nosotros vimos mitosis, hablábamos de un proceso donde incluso la célula se prepara porque se va a dividir y va a dar lugar a 2 células hijas que deben ya estar listas, completitas para iniciar su ciclo de vida. Tendrían entonces menos cromosomas o el mismo número de cromosomas que su madre. Dice Chinita, no se puede reducir si se está dividiendo. Ok, se mantiene. El número de cromosomas se mantiene. La célula madre se preparó para que cuando sus 2 hijas nacieran, tuvieran ambas hijas 46 cromosomas, que es el total en una célula humana. Se mantiene. La respuesta aquí es se mantiene. Y finalmente, ya algunos me dieron ese inciso, ¿no? Quienes se adelantaron a dar la respuesta completa. Así es. Finalizamos con la frase produce y tengo que completar con un número, 2 o 4. Produce tantas células idénticas. 2 o 4. Me están hablando de mitosis. No nos responden, ojalá que nos respondan. Ya alguien me había dado este inciso. Mencionábamos incluso hace un momento, una célula madre da origen a 2. Así lo acaba de escribir Tariel, Chinita, Annie, Luis y Juan Ignacio. Gracias. Bien. El proceso más común del que me podrían preguntar es mitosis. Entonces recuerden, son células somáticas, resultan 2 células hijas idénticas y su información está completa. Tienen su total de cromosomas, que en nuestra especie son 46. Bien, continuamos y vamos a aparato reproductor. Vamos a ver únicamente digamos, las partes más importantes. La verdad es que hay una complejidad tremenda en cada uno de estos aparatos. No acabaríamos en una clase si describiéramos las funciones de todas las partes que lo conforman, pero vamos a hablar al menos de los procesos que con mayor probabilidad me pueden preguntar, las funciones que con mayor probabilidad me pueden preguntar. Aparato reproductor de óvulos o bien aparato reproductor de espermatozoides, porque sí funcionan diferente. Empiezo con el de óvulos.
En este esquema me gustó mucho porque señalan las partes que con mayor probabilidad te van a preguntar y vamos a ir definiendo funciones. Por fuera, porque recuerden que además este aparato es interno, por fuera lo llamaríamos vulva, pero realmente el aparato es interno. Y el conducto o el canal principal por donde va a comenzar el proceso de fecundación es el conducto vaginal. Pensemos que una de las características más importantes de este conducto es que tiene un pH ácido y parte de esas condiciones químicas están relacionadas con cómo tienen que estar protegidos los espermatozoides para poder lograr todo este gran trayecto, este camino que los lleva hasta fecundar un óvulo. O sea, el conducto vaginal, el canal vaginal, ¿les hace fácil el camino o el trayecto a los espermatozoides siendo ácido? No, no. Al contrario, les hace un medio hostil. Eso me parece muy interesante. Yo he escuchado mucho esta expresión de el milagro de la vida. Bueno, sí me parece un proceso que, aunque vemos que sucede comúnmente, no es tan sencillo. No es tan fácil que suceda. Incluso siempre les platico que llegué a ver videos y antes nos enseñaban que el espermatozoide más rápido era el que fecundaba. Y era más rápido y más resistente porque había pasado por este canal que era tan hostil y había resistido. Bueno, pues resulta que ahora sabemos que no es el primero y tampoco el más rápido. Podrían llegar muchos espermatozoides antes, pero el óvulo no deja entrar a cualquiera, como si hubiera un reconocimiento químico. Entonces, eso es muy interesante porque habla de muchos aspectos químicos que están involucrados en este aparato reproductor. Bien, luego encontramos digamos que una división. Donde termina el conducto vaginal hay una división y hay un pequeño orificio. Este lo conocemos como cérvix. Ese pequeño orificio nos conduce a un pequeño triangulito. Es la parte más importante en la fecundación, lo conocemos como útero. Tiene grandes cualidades que le permiten expandirse porque es dentro del útero donde si hay fecundación, el embrión se va a desarrollar, donde va a crecer el producto. Piensen en todas las biomoléculas que están involucradas en este proceso. Ahí tienen que haber proteínas, ahí tiene que haber muchas moléculas de las que comentamos la clase pasada para que se logre formar un producto a término. 9 meses sería el tiempo de gestación. Doctora, Chinita comenta, es para iniciar la selección natural. Maf Delgadillo dice, escoge al mejor que tiene mejor carga. Sí, ya están pensando evolutivamente, me gusta. Sí, selección natural, que es un término que vamos a comentar. Efectivamente, hay un reconocimiento químico. Luego en evolución les digo, piensen por qué, a pesar de haber tantas parejas posibles, no todos nos parecen atractivos o atractivas. Hay una selección. Pues ya desde ahí estamos haciendo selección natural, eso es correcto. Seleccionando algunas características para nuestros sucesores. Bien, continuamos y vemos que a los lados del útero están unos conductos que conocemos como trompas de falopio o bien en el reactivo que vamos a responder los nombran como oviductos. Anótenlo, por favor. Trompas de falopio o bien oviductos. Conductos, oviductos. ¿Por qué les llaman así? No había escuchado ese nombre. Bueno, resulta que esos oviductos o trompas de falopio nos van a conducir a los ovarios. Dentro de los ovarios encontramos a estos óvulos, a estas células germinales que van a participar en la fecundación, pero hay algo muy importante que les mencioné hace ratito. Quienes tenemos este aparato reproductor, nacemos con el total de nuestros óvulos, pero no están totalmente maduros y cambia de nombre cuando es inmaduro o maduro. Cuando tenemos un óvulo inmaduro, lo correcto es decirle ovocito. Ovocito, por eso son oviductos, ovocito. Entonces, lo que ahorita tenemos almacenado en nuestros ovarios son ovocitos. Cuando ya se va a madurar para ser liberado, ahí es cuando lo nombramos óvulo. Entonces, por eso el cambio en el nombre. Ovocito inmaduro y ya maduro, óvulo. Ese óvulo viaja por ese conducto, las trompas de falopio. Es ahí donde suceden las trompas, el fenómeno de la fecundación, si es que es fecundado, y si no,
sigue su viaje hasta el útero. Si no lo ocupamos, lo desechamos. Y este ciclo ocurre cada mes. Entonces, piensa que están primero todos inmaduros. Acuérdate, ovocitos. El que se libera pasa por un proceso de maduración. Hace todo un viaje por estos oviductos, por estas trompas de falopio. Y si esto lo tenemos que acomodar dentro del ciclo menstrual, pensemos que estamos hablando de esta fase folicular hasta que liberamos al óvulo maduro, que es el proceso de ovulación. Y esto se da a la mitad del ciclo. ¿Cuándo somos más fértiles? Justo ahí, en la ovulación. El óvulo está listo para ser fecundado. Si sucede una relación sexual y hay una liberación de espermatozoides, ellos van a viajar por el conducto vaginal, van a atravesar el cérvix, van a cruzar el útero y van a llegar hasta las trompas para encontrarse en su trayecto con el óvulo y fecundarlo. Ese proceso de fecundación lleva a la formación de lo que mencionábamos hace un momento, cigoto. ¿Cómo se llama esa primer célula que se forma si hay fecundación? Cigoto. El óvulo y el espermatozoide ya se reconocieron, ya se seleccionaron, se unieron. Forman un cigoto. El cigoto se va a implantar en el útero. Hay algo muy importante que tengo que mencionar. En el útero se forma un recubrimiento cada mes. Ese recubrimiento lo conocemos como endometrio. El endometrio se forma para que si resulta el proceso de fecundación, el cigoto se pueda implantar. Se fija en el útero y es ahí donde termina su desarrollo. De hecho, Maf Delgadillo comenta, profesora, el útero también se prepara, se pone más grueso para recibir al óvulo. Exactamente. Ese grosor está formado por el endometrio. Y hace rato me comentaban que era el embrión el que pasaba por mitosis. Ahí está una imagen. Es una animación que nos habla de esas múltiples divisiones que tendría el cigoto para poder dar lugar a un embrión. Piensen en todo lo químico que necesita ese embrión para formarse. Ahora, ¿qué pasa si no hay fecundación? Bueno, ¿el endometrio se formó? Sí. ¿Lo ocupamos? No. ¿Y entonces qué sucede? Lo desechamos. Como no lo ocupamos, lo desechamos. Y es aquí donde ocurre el proceso de menstruación. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda para poder continuar? Hasta el momento no, profesora. Muchas gracias. Bien. Ahí tengo un problema con el control. Bien. Por favor, para pasar las diapositivas. ¿Nos podrían apoyar, por favor? Bien, un segundo, chicos. Vayan haciendo sus anotaciones. Bueno, ahorita aparece abajo una imagen del ciclo menstrual, el que estábamos describiendo. Incluso puedo utilizar, ¿no?, el que estaba anteriormente. Piensen entonces que el endometrio sí se forma cada mes, pero si no lo ocupamos, lo desechamos. ¿Cómo puedo saber cuándo inicia mi ciclo y cuándo termina? El primer día de menstruación es el inicio del ciclo y sucede más o menos entre 28 y 30 días. Por eso decimos un mes. Pero bueno, hay una diferencia en cada una de nosotros. Chinita dice, es la clase que más disfruto. Biología, sí. Dice Maf Delgadillo, me gustan mucho estos temas. Sí, porque además nos están hablando de algo que funciona dentro de nosotros. Y creo que eso es lo que más curiosidad nos da. Piensen que este aparato reproductor también está relacionado con muchas hormonas. Y nuestras hormonas están ligadas a muchas de nuestras emociones. Entonces yo creo que además de responder el examen de Ceneval, esto nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Pensemos que este aparato reproductor, lo habíamos comentado incluso en algún momento, va a formar sí células que participan dentro de la fecundación, los óvulos, pero que no funciona igual en todo el ciclo de nuestra vida. ¿Podemos tener hijos toda la vida? No. Los óvulos tienen un reloj biológico que se cumple.
y llega un punto donde con menor probabilidad pueden ser fecundados, o que incluso hay más probabilidad de tener un embarazo de alto riesgo o algunas malformaciones en el producto, algunos padecimientos. Entonces, es muy interesante cómo estas células también tienen un tiempo estimado, cosa que no sucede con el siguiente aparato reproductor. Bien, regresamos a nuestra presentación. Vamos a aprovechar estos minutitos. Me quedé aquí, estábamos hablando de la finalidad de esta imagen del ciclo, para que recordemos dónde inicia y dónde termina y bueno, podamos aprovechar estos conocimientos. Ahora, justo iba esto, al aparato reproductor de espermatozoides. Ellos pueden tener hijos a lo largo de su vida. Los espermatozoides no nacen con el individuo, se fabrican al momento y esta es una gran característica de estas células germinales. ¿Qué me podrían preguntar de este aparato? Las funciones básicas de testículos, las funciones básicas de los conductos deferentes, la próstata, el pene, la uretra. Son los más frecuentes. Y bueno, pensemos que los espermatozoides ya realizan toda una trayectoria para poder salir de los testículos, que es donde se forman. Otra vez, los espermatozoides se construyen o se forman al momento en los testículos. Y aquí también se forma una hormona muy importante, que es la testosterona. Esa sería la función principal de los testículos. Ahora, los espermatozoides van a hacer todo este recorrido pasando primero por unos conductos que se conocen como conductos deferentes. Van a ir apareciendo algunas de estas funciones. Y el primer sitio por donde tienen que hacer una parada es la próstata. Tiene muchas funciones, pero relacionada con la reproducción está la función de la próstata en la que se produce el líquido seminal. Piensa que ese líquido, además de permitir la movilidad de los espermatozoides, va a tener un componente químico que le va a ayudar a resistir el pH vaginal. Yo te decía que ellos tienen que venir muy preparados. La próstata los prepara para que resistan todo ese trayecto. Van a seguir su camino para que al tener relaciones sexuales, cuando sucede una erección, se logre la eyaculación y puedan salir. ¿Por dónde salen? Salen por un orificio que se llama uretra. Entonces, todo el trayecto que realizaron los espermatozoides fue desde testículos hasta la uretra. Me detengo unos segundos por si están haciendo anotaciones y podemos finalizar con el reactivo que nos habla de las funciones de estos aparatos. Nos quedaría pendiente el tema de anticonceptivos, lo vamos a ver la siguiente clase. No me parece. No, creo que tengo un problema con la presentación. ¿Lo vamos a responder la siguiente clase? ¿No aparece el reactivo? Ok. Lo voy a dejar hasta aquí y vamos a darle continuación a estos temas, incluso si puedo traer más imágenes para que entendamos el recorrido que realiza cada uno. Lo traigo para la siguiente presentación y terminamos con anticonceptivos. Muchas de estas funciones están ligadas con la función de los anticonceptivos, entonces por favor tengan sus notas a la mano. Si hay dudas, nos vemos el viernes en la clase de repaso. Profesora.